En el de Silvia López yo quería reclamar una serie de frases que he extractado de su presentación y que me parecen de la mayor importancia y vigencia. Nos dice Silvia López que el pensamiento no es algo accesorio, no es algo de frikis, sino que es parte de la urgencia política de nuestro tiempo. El pensar, la reflexión, es parte de la urgencia política de nuestro tiempo, pues toda acción, consciente o inconscientemente, está cargada de pensamiento. Y sin teoría, sin un pensamiento formalizado que guíe la acción, no es posible la acción política. Toda acción, repito, está cargada de pensamiento. La cuestión es si el pensamiento es nuestro o nos ha sido colocado en nuestra cabecita por la vía del adoctrinamiento. Y esto debemos ser absolutamente conscientes de ello. No podemos actuar sin una teoría previa. La acción siempre va precedida de la teoría. En la medida en la que nosotras no reflexionemos sobre los fundamentos de nuestra teoría y sobre las razones de por qué pensamos lo que pensamos, nuestra acción siempre estará condicionada por teoría, pero no por la nuestra, sino por la doctrina, por el adoctrinamiento que nos ha sido impuesto a través de la educación o a través de los medios de adoctrinamiento masivos. Por tanto, nos dice Silvia López, el pensamiento es parte, esa reflexión es parte de la urgencia política. Es urgente hacer lo que estamos haciendo. Es urgente, en el formato que sea, seminarios, debates, el que queráis, pero es urgente la reflexión para poder cribar lo que nos viene impuesto por adoctrinamiento de lo que son decisiones autónomas nuestras tomadas en libertad, en la modesta libertad que nos permite el aprendizaje, el conocimiento y el debate entre iguales. Y por eso dice Silvia que para ese pensamiento necesitamos construir, nos dice ella, un espacio colectivo seguro, un espacio colectivo no jerárquico, en el que pueda circular el pensamiento que no circula en el espacio institucional y hegemónico. Un espacio donde podamos compartir lo que pensamos, para pensarlo juntas, reunirnos y a partir de ahí establecer alianzas y movilizarnos. De ahí la importancia de pensar, de reflexionar, pero además de hacerlo colectivamente. Y para poder hacerlo colectivamente, contar con espacios seguros, como este, que espero que sean los seminarios. Espacios seguros, donde nos podamos encontrar en libertad y donde nadie tenga miedo ni a decir, ni a opinar, ni a expresarse con educación como le parezca conveniente. Ese espacio, nos dice Silvia López, debe permitir crear la urdimbre. Las que habéis tejido, bueno, aquí no está Paqui hoy, nuestra tejedora oficial, las que hayáis tejido, sabréis que la urdimbre son esos hilos principales que se colocan en el telar, sobre los cuales ya se va haciendo el resto del tejido, ¿no? Ese espacio debe permitir crear la urdimbre en la que tejer juntas, cada día más y en alianzas más extensas. La urdimbre para tejer alianzas. Alianzas extensas, dice, de diversidad no excluyente, sino solidaria, entre quienes sufren la agresión, la opresión, el despojo, la explotación, en cualquiera de sus formas. Patriarcal, cultural, colonial, imperialista, simbólica, material, da igual, da igual. Las formas de la opresión son tan infinitas como la imaginación del explotador.
no hay nada ante lo que un explotador se detenga. Todo lo que le sea útil lo usará. Ese espacio de reflexión, de alianza, de compromiso, es el que nos tiene que permitir reconocernos, integrarnos, apoyarnos, ayudarnos en esa diversidad no excluyente. Porque una de las cosas que nos va a enseñar Butler es que la diversidad no es mala. La diversidad es el fundamento de la riqueza. La diversidad es precisamente lo que la naturaleza utiliza para crear el mundo que nos rodea. Lo único homogéneo es el cementerio. Eso ahí no hay ningún problema de diversidad. Ahí están todos iguales, todos callados, todos en su sitio. Hay orden, ¿no? Bien, la diversidad es todo lo contrario. La diversidad es desorden, pero no tiene por qué ser anárquico. Lo que es la diversidad es simplemente creación, cosas nuevas. Y las cosas nuevas siempre, por definición, son conflictivas. Pues bien, el espacio que necesitamos crear, no solamente en nuestro modesto espacio de lectura, sino en el espacio político, en el espacio urbano, en el espacio comunal, en el barrio, en la familia, en el partido, en estos partidos que son centrífugos, ¿no? Expulsando todo lo que no se ajusta a la autoridad del grupito que manda. Lo que debemos ser capaces es de integrar de forma constructiva, de forma positiva, de forma productiva, esa diversidad para generar riqueza. La única riqueza por la que la vida merece la pena. Esta presentación de Silvia López me gustó mucho. Esto es un extracto que he hecho yo a mi buen entender, y quienes no lo hayáis leído o oído, os recomiendo que lo hagáis. Pues bien, de la charla de Montserrat Galcerán no os voy a decir nada porque la tenéis ahí. Disfrutadla, creo que está bastante bien, creo que es un buen resumen. En todo caso, si eso, pues le echaremos un vistazo la semana que viene cuando nos metamos en la respuesta de... No, la semana que viene no, dentro de 2 semanas, cuando nos metamos en la respuesta de Fraser a Butler. Vamos a pasar al artículo de Butler, al esquema del artículo de Butler. Vamos a ver de qué habla Butler en el marxismo y lo meramente cultural. Y una vez que más o menos os haya presentado el argumento de Butler, nos metemos en el texto a leerlo. A ver, pregunta, abrid los micros y contadme, ¿quiénes habéis leído el artículo de Butler? Yo. Sí. Muy bien. Yo me lo he leído todo. Yo también. Sí. Leerlo sí. Sí, leerlo. Sí. Y eso es otra cosa. El ladrillazo es otra cosa. Leerlo. Yo he hecho una lectura diagonal. ¿En serio? Yo no lo he leído, yo hoy suspendo. Muy bien. Bueno, tú, Clara, te lo tienes que leer en inglés, así Sí. que... Yo no lo he leído, ¿eh? A mí me ha salido algo en inglés, sí, que lo he quitado. Ya me dirás, Clara, tengo mucho interés en saber si el texto en inglés tiene la misma belleza estética que tiene en castellano, ¿vale? Porque claro, yo no sé apreciar mi inglés es demasiado básico como para poder apreciar las cuestiones de estética, ¿no? Ya me dirás tú qué tal es escribiendo esta mujer Muy bien. en inglés. Bueno, lo hayáis leído o no lo hayáis leído, lo tenéis que leer, ¿vale? Lo tenéis que leer. De todos modos, lo vamos a leer juntas
entero, ¿vale? Al artículo. Lo que ocurre que como es un texto complejo, es un texto profundo, y que además tiene unas ramificaciones brutales, leer a Butler es como leer a Marx o leer a Hegel, es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, cada párrafo te remite a tropecientas cosas más que a veces es difícil de seguir el argumento si no tienes esas referencias más o menos en la cabeza. Ese trabajo es el que he hecho, tratar de referenciar todo el texto para que tengamos la línea de qué es lo que está queriendo decir Butler en cada lugar cuando habla de determinados autores, ¿no? Cuando cita a ciertos autores, bueno, qué es lo que está, a qué se refiere, ¿no? En eso. Bien, pues vamos entonces al tajo. En el esquema que os he puesto, yo he dividido el esquema siguiendo exactamente el orden que sigue Butler. Exactamente. Cada uno de los parágrafos, tal como los titula Butler, yo los he titulado también, y voy haciendo un resumen muy esquemático, tratando de usar sus palabras. Cuando no son sus palabras, lo pongo entre paréntesis, y así separo lo que yo pienso o de lo que yo creo que pienso de lo que creo que piensa Butler. Pues bien, Butler introduce el artículo diciendo que nos propone someter a consideración ciertas preguntas, ciertos problemas que se han planteado. La cuestión cultural que hay en la política contemporánea, la cuestión cultural implica per se una renuncia a la economía política. Hablar de cuestiones culturales es sinónimo de que hemos abandonado el materialismo cultural marxista, perdón, el materialismo económico marxista. Segunda pregunta. Los nuevos movimientos sociales que supuestamente se dedican a lo meramente cultural, ¿es una política cultural fragmentadora, identitaria en el peor sentido de la palabra, particularista? Lo cultural, tal como se entiende hoy en día, ¿ha supuesto, por tanto, un abandono del materialismo marxista? ¿Un abandono de la lucha por la equidad o la redistribución? ¿Un abandono del materialismo histórico separando lo cultural de su marco social y económico? ¿Lo cultural supone fragmentar a la izquierda en sectas de identidad, perdiendo los ideales y metas comunes que hasta ahora habían canalizado o creíamos que habían canalizado la lucha de los desposeídos? Y por último, el postestructuralismo del que ella se declara heredera o continuadora, ¿ha supuesto en la filosofía, en la epistemología, un bloqueo de tipo relativista, destructivo, paralizante para el marxismo, relativista y destructivo a cualquier intento de explicación sistemática y racional de la vida social? Daos cuenta que lo que se propone Butler es ni más ni menos que contestar o intentar contestar en este artículo a una serie de objeciones muy graves, muy duras, que le son planteadas en general al postestructuralismo, pero concretamente a ella, ¿no? Concretamente a ella a partir del género en disputa. Ella ha escrito el género en disputa, se le han tirado a la yugular. Ella ha hecho una defensa cerrada del cuestionamiento queer y se le han tirado a la yugular. Y la han acusado a ella y a los movimientos estos
del tipo gays, lesbianas, LGTB, queer, trans, les han acusado de transformarse en sectas identitarias y de bloquear y paralizar las luchas obreras, las luchas de la izquierda, las luchas emancipatorias, diluyendo el conflicto social en una pluralidad inane, incapaz, impotente, en una pluralidad de luchas políticas de tipo cultural, en las que la izquierda se desangra mientras el capitalismo avanza campante pues, por la economía, ¿no? Destruyendo todos los derechos sociales y conseguidos a lo largo de decenas de años de lucha obrera. Como veis, el planteamiento que está haciendo Butler es cualquier cosa menos cobarde, ¿no? Es decir, ella dice, ¿de verdad me están diciendo todo esto? Vamos a contestar. Vamos a ver qué respuesta podemos dar a esto. Y ella empieza el artículo con un apartado que se llama la parodia como forma de identificación, que es muy interesante. Recordemos que Butler es una intelectual, ella es teórica literaria, y es una mujer que se mueve pues, en el mundo académico y en el mundo de la crítica literaria. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ella entiende como parodia. Porque además es la parodia que ella va a utilizar como elemento significativo de la lucha queer, ¿no? Y de los drags, de los transexuales, etc. Dice Butler, dice, ¿por qué? ¿Por qué uno se hace estas preguntas? ¿Por qué alguien como yo, pregunta Butler, presta atención a estos problemas que nos están planteando desde, digamos, el marxismo ortodoxo, ¿no? ¿Por qué hago caso yo a eso? ¿Es verdaderamente importante atender a esas preguntas? ¿Merece la pena? ¿O es ridículo lo que estoy haciendo? Quienes me hacen esa pregunta, quienes me hacen esas preguntas, ¿me están tomando en serio o me están parodiando? Es más, cuando yo voy a tratar de responder a estas preguntas, ¿me las estoy tomando en serio o estoy parodiándolas? Atención a la actitud que está colocando Butler como punto de partida de la cuestión. Nos está diciendo, asumiendo que voy a contestar, ¿debo tomar seriamente el argumento del contrario? ¿O debo partir de la presuposición de que es una idiotez? Fijaos, de esto sé que lo hemos hablado varias veces en los seminarios, pero creo que nunca es suficiente, ¿vale? Hay un principio en lógica que se llama principio de caridad interpretativo. Ese principio dice que cuando yo me enfrento a un argumento, yo debo hacer un esfuerzo consciente por considerarlo racional. Si yo no hago ese esfuerzo consciente por considerar el argumento del otro como racional, no lo puedo analizar. Para yo poder analizarlo, yo tengo que hacer la suposición de que el otro está actuando de buena fe, que su argumento es racional, que tiene fundamentos y que merece la pena
conocerlos. Si no hago ese esfuerzo, no hay debate. Nos hemos quedado en ver quién grita más. Para salir de esa situación, si a mí el otro me importa, y no se trata simplemente de dominarlo, aplastarlo o eliminarlo, yo tengo que escucharle. Tengo que ponerme en su lugar y hacer el mayor esfuerzo por comprender qué es lo que me está diciendo. Si el otro no me importa y lo que quiero es eliminarlo, pues oye, pues le pego un tiro y hemos acabado. ¿Vale? Pero si pretendo convivir con él, si pretendo hacer cosas juntas con él, si pretendo estar a su lado, o él al mío, o que él esté al mío, entonces tendré que hacer un esfuerzo deliberado por tratar de comprenderlo. Yo sé que esto que os estoy diciendo puede sonar a moralina tonta, pero daos cuenta que en la política contemporánea hemos perdido hasta las más elementales formas de relación social. No se puede hacer política, y cuando digo política, no solamente estoy hablando de la política nacional, ni de Trump, no, olvidémonos de eso. La política de barrio, no se puede hacer política en vuestra escalera. Con respecto a los gastos de las expensas de vuestra escalera, sin un esfuerzo por tratar de entender al otro. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Con qué razones las expone? ¿Qué razones, en qué se fundamenta? Si es posible, si no es posible. Bien, Butler nos está diciendo que para responder a esas preguntas, a esos problemas que le han planteado, es imprescindible tomárselos en serio. No se puede contestar a esas objeciones que se han planteado en la primera parte sin tomarse esas objeciones en serio. En serio. Y ahora os invito a que muchos de los artículos que estáis leyendo en la prensa con respecto a la prostitución, al tema trans y todo esto, sí, os invito a que analicéis si de verdad en esos artículos hay argumentación. O simplemente es una cadena de frases hechas y de argumentos ad hominem, generalmente son ad hominem o ad hominem circunstancial. Son artículos que suelen ser una colección magnífica de falacias de las que deberíamos usar en el instituto para enseñar a los alumnos, ¿no? Porque no sirven para otra cosa. Carecen absolutamente de toda fundamentación esos artículos. Pues es una pena, porque si no tenemos argumentación, estamos expuestos a que nuestra postura sea simplemente una postura sectaria de bandas sin posibilidad de acercamiento al otro. Y recordemos que estamos condenados a vivir juntas, ¿eh? En democracia, la democracia no se construye porque el que gana extermina al que perdió. La democracia funciona, o debería funcionar, porque el que gana es capaz de convencer o de llevar a sus argumentos al perdedor de alguna manera, o viceversa, o encontrar algún punto común de consenso sobre el que poder construir juntos. Si cada vez que el que gana se lleva por delante al perdedor, eso no se llama democracia, ¿eh? Aunque vayamos a votar, ¿eh? Aunque vayamos a votar cada 4 años, es decir, lo de votar es un mero formalismo, ¿vale? La democracia exige un consenso sobre el interés común. Y para que ese consenso se pueda dar, es imprescindible
un esfuerzo deliberado y consciente por tratar de entender al otro y por tratar de acercar posiciones. Eso es lo que está intentando hacer Butler. Eso es lo que hace Nancy Fraser. Y debería servirnos de ejemplo el comportamiento de ambas en cuanto al debate intelectual y al debate político. Por eso Butler dice, ¿de verdad atender estas preguntas merece la pena? ¿Se lo está tomando en serio? ¿El que me lo hace me está parodiando? ¿Se está riendo de mí? ¿Yo me río de ellos? No podemos empezar así. Y nos dice ella una cosa muy interesante. Me lo estoy tomando tan en serio, nos dice ella, como para hacer una parodia. Fijaos qué curioso. Porque dice Nancy Fraser, dice Butler, no se puede hacer una parodia sin que el que parodia se identifique con lo parodiado. ¿Os acordáis de Gila? ¿No? ¿Os acordáis de nuestros grandes cómicos, los de verdad? No los chabacanos estos que nos ponen ahora en la noche de Navidad. No, los de verdad. La parodia es cosa fina. No cualquiera parodia. ¿Vale? La parodia es cosa fina. Y la parodia implica, bueno, pues una cierta identificación y un cierto respeto por lo parodiado. En general, el chiste. En general, el chiste precisamente nos hace reír porque en el fondo nos sentimos identificados. Si lo que nos causa la gracia, lo que nos causa la risa en el chiste es la sorpresa de vernos reflejados en el chiste. Por eso nos reímos. Si no, nos escandalizaría, no nos haría risa. Nos dice Butler, no se puede hacer una parodia sin identificación con lo parodiado, sin una intimidad sincera con el objeto que se parodia. La parodia exige aproximación, reapropiación, de modo que el espectador, en la parodia bien hecha, el espectador no consigue distinguir en qué bando está el que está haciendo la parodia. Cuando la parodia está bien hecha, el actor te deja en una posición incómoda. No sabes realmente qué es lo que el parodiador está defendiendo o no. Dice, no se llega a distinguir en qué bando está el que parodia, si permanece en su bando o cae presa del otro antes, durante o después de la parodia. Quien desee entrar en los argumentos del otro verá que esa actitud es la actitud necesaria para comprender el fondo del problema, el fondo de los problemas. Y quien desee entrar en el fondo de los problemas verá que esa actitud de identificación con el otro es la actitud necesaria, la que necesitamos para superar las innecesarias divisiones en la izquierda. Este es el propósito que ella declara para el artículo. Tratar de identificarse con las otras, con esas críticas, para analizarlas de la manera más sincera posible y tratar de superar, no de eliminar, sino de superar esa división. Porque en la dialéctica, la superación nunca es la eliminación de la contradicción. Es que la etapa siguiente es capaz de reunir en sí misma las dos etapas previas que estaban en conflicto. ¿Somos capaces de esa síntesis superadora de los conflictos que tenemos en la izquierda? Bien, pues para ser capaces de esa síntesis superadora tenemos que hacer un esfuerzo en salir de nosotros para entrar y comprender los argumentos del otro. Y dice ella, si lo vemos al revés,
podría decirse que los esfuerzos por parodiar a la izquierda cultural que hace la izquierda ortodoxa tampoco se habrían podido producir sin esa afiliación previa. Y esto es un poquito psicoanalítico, casi del actor este de Hollywood, el que hace siempre de judío en terapia de psicoanalítica. ¿Cómo se llama, José María? No sé qué. Woody Allen, ¿no? No, Woody Allen. Muy bien, no, Woody vale. Allen, dice. Esto es casi de Woody Allen. ¿De verdad el marxismo ortodoxo estaría muy preocupado por estos debates identitarios y culturales si no tuvieran ninguna afectación sobre la economía política? Sí, es que, claro, sí. A ver si va a resultar que el encono sobre lo meramente cultural viene de que no va a ser tan meramente cultural el asunto. ¿Vale? Así pues, dice, vemos que el resultado de la parodia es paradójico. El marxismo serio se mete en la escena cultural para criticar y parodiar desde los medios de comunicación un objeto que dice ser cultural en sí mismo y, por tanto, epifenoménico, ¿no? Dices, oye, pues para ser epifenoménico, bien en serio te lo has tomado, ¿no? A esto. Dice, sin embargo, es precisamente en esa lucha mediática, cultural, entre comillas, donde se entabla la lucha fratricida, para comidilla de la derecha ramplona, en el momento mismo en que el neoliberalismo está suprimiendo todos los derechos del estado de bienestar. Resulta que el marxismo ortodoxo se mete a repartir leña a los movimientos estos identitarios y culturales, diciendo que dividen la lucha política precisamente en el momento en el que el neoliberalismo está en su apogeo. Fijaos que es lo mismo de lo que acusa el marxismo ortodoxo a los movimientos culturales. Otra vez Woody Allen diría, estamos ante una proyección. Cualquier psicoanalista de los 20 duros diría, esto es un caso claro de proyección. ¿Se trata, dice Butler, una mera guerra de bandas? ¿Estamos realmente en una lucha por el poder entre posmodernos y ortodoxos? La autora piensa que tras la acusación de que los nuevos movimientos sociales son meramente culturales, hay más que poder. Ella cree, y fijaos si se lo toma en serio al argumento, ella cree que detrás de esa acusación hay una concepción dicotómica, una concepción binarista entre lo material y lo cultural que debe ser aclarada. ¿De verdad lo material y lo cultural están separados en la vida humana? A dar respuesta a esta cuestión, ella va a dedicar todo lo que resta del capítulo. Chicas, cuando queráis interrumpir o lo que sea, yo sigo soltando la chapa, pero a lo mejor es demasiado denso lo que estoy diciendo o os estoy aburriendo. Hay gente ya que ha cortado la cámara. Si te refieres a mí, estoy entre Pinto y Valdemoro y ya me cuesta mucho todo. Es que no ha sido por ti. Estoy en ello, estoy aquí. Vale.
¿Se va entendiendo lo que estoy contando? ¿Sí? Sí, sí, se va entendiendo. Sí. Se va entendiendo. Bien, vamos a ver. Sí, sí. Siguiente parágrafo. Unidad ortodoxa. La ortodoxia, que reclama unidad, dice Butler, no hace más que producir división. ¿Os suena? Cada vez que yo voy a una reunión del partido, todo el mundo, unidad, 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 hay que expulsar a los disidentes, hay que... No. Pero, ¿de verdad? ¿Nadie se ha grabado en vídeo para verse las cosas que dice en esas reuniones de partido? ¿No? Y yo que no he ido a ninguna de las reuniones de Podemos, de estas de Madrid, me temo que deben ser bastante parecidas a las de Izquierda Unida, ¿no? Unidad, 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 ¿no? Y vamos a prenderle fuego y a quemar a todos los disidentes y a todos los herejes y a todos los que no siguen la norma. La ortodoxia reclama unidad y no hace más que producir la división que dice lamentar. Pero nadie se pregunta, dice Butler, ¿por qué se han originado los nuevos movimientos sociales? ¿No? No sé, como si los nuevos movimientos sociales, raciales, neocoloniales, culturales, de gays, LGTB, trans, como si fueran una mera ocurrencia, ¿no? De alguien que de pronto pues pasaba por ahí y dijo, uy, voy a montar un movimiento social disidente, ¿no? Nadie se pregunta por qué se han producido estos movimientos sociales. Todos reclaman unidad, pero nadie se pregunta por qué aparece el disenso. Y si hubieran aparecido, pregunta Butler, y si estos movimientos sociales hubieran aparecido precisamente por sentirse marginados en las luchas de la izquierda, señalados como algo meramente cultural. Y si la razón por la que estas divergencias han aparecido es precisamente porque intentaron ser ninguneadas, subordinadas, dominadas, mangoneadas por quienes ostentaban el poder en los movimientos emancipatorios de la izquierda tradicional. Además, debería tenerse en cuenta, dice Butler, y esto ya sí que es un dedo en el ojo a toda la izquierda ortodoxa, debería tenerse en cuenta que si algo mantiene vivo hoy a la izquierda, son precisamente esos movimientos heterodoxos. Porque si hay algo que ha empezado a sentirse como caduco y como casposo, es precisamente la vieja guardia. Esa ortodoxia que acusa, esa ortodoxia anquilosada, artrósica, es precisamente la que acusa de causar parálisis a los únicos movimientos que se mantienen con vida en la calle dando la pelea. Recordemos los años 90, años 2000, de la combatividad de estos movimientos. Así que la ortodoxia, dice Butler, tendrá que entender, si de verdad quiere la unidad que declama y reclama, que la solidaridad, la unidad, no puede resolverse eliminando de la escena al disidente o al diferente. Si la ortodoxia quiere unidad, tendrá que hacerlo integrando productivamente, y subrayo esto, integrando productivamente esa diversidad y esa diferencia. ¿Queremos unidad? Genial, la queremos todas. Pues bien, esa unidad solo se puede construir desde el respeto y la integración
de la diferencia. Porque no hay unidad en el silencio, sino solo subordinación, exclusión o eliminación. En la vida real no hay más unidad posible que la que sabe gestionar productivamente el conflicto. Cuando yo empecé a trabajar, como en el país de los ciegos, el tuerto es rey, me empezaron a ascender a toda velocidad, ¿no? Y no por mérito mío, sino porque, claro, es que lo que había alrededor daban ganas de llorar, ¿no? Y recuerdo que, claro, como yo no tenía experiencia, ni tenía conocimientos, ni sabía hacer absolutamente ni la O con un canuto, todo lo tuve que aprender trabajando y guiándome de mis figuras de referencia, mi jefe, mis compañeros, compañeras. Recuerdo que en una obra yo estaba desesperado porque no tenía recursos para poder hacer el trabajo. Sentía que no tenía recursos para hacer el trabajo y que Menganito pues no sabía hacer ciertas cosas, Sultanito no sabía hacer otras, el de más allá pues no tenía capacidad para tal. Sí. Y un día mi jefe me pregunta que qué pasa, se lo explico y me dice: Jorge, el secreto del jefe no es elegir a la gente adecuada para el puesto adecuado, sino colocar a la gente que tiene en el lugar en el que es más adecuado. Ese es tu trabajo como organizador. Gestionar los recursos que tienes, gestionar la diversidad, las diferencias y saber colocar a cada uno en el sitio en el que es más productivo. Yo en esa época todavía no sabía que lo de productivo era ser capaz de generar plusvalor. Todavía no me había enterado yo de esa parte. De esa parte. Era muy jovencito, pero aquello me quedó claro. Y me quedó claro que no se puede llevar adelante una organización si esa organización, sea política, económica o familiar o lo que sea, si esa organización humana no es capaz de integrar productivamente la diversidad, la disidencia y la diferencia. Ese es el secreto de todo, en la empresa y en el partido y en el movimiento social. Nos dice: los momentos más prometedores de la lucha política se producen cuando un movimiento social encuentra su condición de posibilidad en el otro, no mediante la exclusión o la eliminación, sino mediante la sinergia. No se trata de que pensemos igual. Se trata de que, pensando diferente, cada uno de nosotros sea mejor porque se puede apoyar en el otro. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace a un movimiento vencedor y lo distingue de uno perdedor. El perdedor excluye, el vencedor integra. E integra siempre productivamente. Quienes tengan línea directa con Madrid, por favor, que lo transmitan. Por eso, para que una política inclusiva sea algo distinto a la domesticación y a la subordinación, será necesario desarrollar, dice Butler, un sentido de la alianza como encuentro conflictivo, que no es malo el conflicto. Un sentido de la alianza como encuentro conflictivo, productivo, desde la conciencia de que la riqueza solo surge de la diversidad. Como veis, Butler
desde hace, este artículo es del año, creo recordar que es del año 95, creo que es, del año 95, es que salta por encima de los decenios y nos abofetea, ¿no? Después de 25 años largos que lo ha escrito. Tercer parágrafo, la política queer y la descalificación de lo cultural. La ortodoxia representa a la política queer como el extremo cultural de la politización. El no va más del extremo cultural de la politización. Y nos dice Butler que en todo el artículo anterior, no lo he dicho antes, pero se niega en la primera parte, para las que lo habéis leído ya lo sabéis, y las que lo vais a leer lo reconoceréis, ella se niega en la primera parte del artículo a decir quiénes son los que hacen todas estas afirmaciones. ¿Vale? Y dice, no voy a dar nombres, no quiero nombrarlos, no quiero citarlos, porque no quiero entrar en una guerra de dimes y diretes, ¿no? Y lo que me interesa es que nos centremos en los argumentos, no en quién lo dijo o quién lo dejó de decir, si quiso decir o no quiso decir. No, por favor, no voy a entrar ahí. No voy a decir ni un solo nombre, dice ella. Bien, pues, llegado a este parágrafo, se desdice. O hace una excepción. Y dice, la ortodoxia representa la política queer como el extremo cultural de la politización. Dice, y llegado a este punto, voy a argumentar en base a lo que dijo mi colega Nancy Fraser. La única persona que he decidido mencionar en este artículo. ¿Y sabéis por qué es la única persona que he decidido mencionar? Porque es una persona a la que le une una larga amistad y un gran respeto intelectual y espera que después de este artículo siga esa amistad y ese respeto intelectual. Fijaos qué nivel tiene qué nivel moral tiene la argumentación, ¿no? Dice, me voy a meter a muerte con la única persona que voy a citar. Y la voy a citar porque sé que es una persona honesta, que me respeta, que le interesa lo que yo digo, como a mí me interesa lo que ella dice. Y yo tengo interés en entenderla, y sé que ella va a tener interés en entenderme. Por eso la voy a citar. Pues bien, consideremos, por ejemplo, la reciente obra de una colega, Nancy Fraser. En su último libro, Justicia Interrumpida, creo que es, ¿no, Clara? Sí, justicia interrumpida. Bueno, Interruptus no sé es si... pasado, ¿no? Pero es... No es pretérito, ¿no? No lo sé, voy a buscarlo, pero... Perdón. Es que no es un Es pretérito. latín, no es inglés, es latín. Ah, claro, vale. Porque en inglés no aparece, claro. O sea, interrupt es interrumpir en inglés, pero la forma interruptus no existe, es Claro. el latín, es la forma latina. Cosas de filósofas. Muy bien, dice, en su libro Justice Interruptus, Fraser advierte correctamente que actualmente en Estados Unidos se usa cada vez más la expresión política de la identidad como un término despectivo para aludir al feminismo, al antirracismo y al anti-heterosexismo. Para Fraser, los reclamos del antirracismo y del anti-heterosexismo son reclamos justos. Tienen que ver con la justicia social y cualquier movimiento de izquierda debería dar respuesta a los desafíos que estos movimientos plantean. Recordamos el capítulo anterior, ¿verdad? Donde precisamente Nancy Fraser habla de esto, ¿vale? Y de que esos movimientos son movimientos justos
cuyos reclamos deben ser atendidos y defendidos por la izquierda. Sin embargo, Fraser reproduce la división material-cultural, la dicotomía material-cultural del marxismo ortodoxo, situando a ciertos grupos de oprimidos en el ámbito de la economía política, mientras relega a otros grupos de oprimidos a la esfera de lo meramente cultural. Fraser, que establece un continuum que abarca la economía política y la cultura, Fraser no hace una distinción dicotómica entre material y cultural, sino que ella comprende el continuo entre lo material y lo cultural. Sin embargo, sitúa las luchas de gays y lesbianas en el extremo cultural del espectro político. No sé si recordáis el capítulo anterior, en el que ella viene a decir que las luchas de gays y lesbianas no son propiamente luchas por la redistribución, en la medida en la que gays y lesbianas atraviesan todas las clases sociales. Y por tanto, en la medida en la que atraviesan todas las clases sociales, se ven afectadas por las luchas de la redistribución en la misma manera que la clase a la que pertenecen, no por ser gays o lesbianas, sino por la clase a la que pertenecen. Nos dice, ese continuo abarca la economía política y la cultura y sitúa las luchas de gays y lesbianas en el extremo cultural del espectro político. Y sostiene que la homofobia, dice Fraser, no tiene causa en la economía política porque los homosexuales no ocupan una posición específica en relación con la división del trabajo, sino que están distribuidos en toda la estructura de clases sin constituir de por sí una clase explotada. La injusticia que sufren los homosexuales se debe esencialmente a una cuestión de reconocimiento, diría Fraser, y por tanto sus luchas deben encararse como un asunto de reconocimiento cultural más que como de opresión cultural. Ella ahí está haciendo una paráfrasis, está reconstruyendo el argumento de Fraser. Ahora bien, se pregunta Butler, ¿qué te ha pasado? Le diría Butler a Fraser. Fraser, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué un movimiento como el de gays y lesbianas, que está interesado en criticar y transformar los modos en que la sexualidad se regula socialmente, no puede ser entendido como algo central en el funcionamiento de la economía política? ¿Por qué el reclamo de gays y lesbianas lo colocas en el extremo cultural y dices que no forma parte de la economía política? Y aquí Butler saca 3 argumentos que son para enmarcarlos. ¿Vale? Nos dice, Nancy, ¿te olvidas de que la cuestión del sexo y del género vinculado al sexo y a la sexualidad y a los derechos sexuales y reproductivos, te olvidas de que esa fue una cuestión decisiva para las feministas socialistas y las personas que estaban interesadas en la confluencia entre marxismo y psicoanálisis entre 1970 y 1980? Es que eso nos ha olvidado de que los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión esencial o eran una cuestión esencial del feminismo originario. ¿Cómo que ahora resulta que lo de los gays y lesbianas está en el extremo cultural? ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Segunda cuestión. Esa cuestión de que los derechos, de que las cuestiones sociales y reproductivas y la sexualidad son una cuestión esencial de la economía política, lo dijeron Marx y Engels. Y le saca Butler, le saca el pizarrón a Nancy Fraser.
y le saca nada menos que un texto de 1846 que se llama La ideología alemana. En la ideología alemana, Marx y Engels, es en el primer parágrafo que se llama La historia, luego lo leeremos. En ese primer parágrafo de la ideología alemana, Marx y Engels dicen que el modo de producción incluye las formas de cooperación. Toda forma de cooperación es una forma tecnológica en sí misma. Y en la medida en la que una forma de cooperación es una forma tecnológica, afecta al modo de producción, afecta a la manera en la que obtenemos los recursos de la naturaleza. Los seres humanos nos organizamos para obtener lo que necesitamos de la naturaleza. Y nos organizamos en formas de cooperación, más o menos voluntarias, más o menos impuestas, más por las buenas o más a palos, pero nos organizamos para colectivamente extraer la mayor cantidad de recursos a la naturaleza. Pues bien, queridas niñas, la familia es una forma básica de cooperación. Y en la medida en la que es una forma básica de cooperación, forma parte del modo de producción. La organización familiar y la organización sexual están en la base de la cooperación y dice Marx, y constituyen una fuerza productiva en sí misma. Ideología alemana, 1876. Y llama la atención que Butler le arré con Marx a Fraser, cuando Fraser presume, ¿no?, pues de socialista y de marxista. Yo creo que ahí le ha dado donde más le dolía. Pero, por si fuera poco, Butler además le dice, pero no solo, porque no vaya que te vayas a pensar que ese era el Marx joven, que no entendía de política. No, no, no. Es que Engels, en El origen de la familia, la propiedad y el Estado, una obra de 1884, después de muerto Marx, dice, cito, ya os pasaré el texto también. De acuerdo con la concepción materialista, el factor determinante de la historia es, en último término, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Esta, la reproducción, es a su vez de dos tipos. Por un lado, producción de medios de subsistencia, de alimentos, la vestimenta, la vivienda, los utensilios para dicha producción. Y por otro, la producción misma de los seres humanos. La reproducción de la especie. La reproducción, dice Engels, en la concepción materialista, es el factor determinante de la historia y un pilar de la economía política. Así que dice Butler, dice Nancy, no sé de dónde te has sacado que lo de la sexualidad y lo de las formas de familia no afectan a la economía política. Están en la base de la economía política. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿cómo? Y los que habéis leído El Capital, o los que los estáis leyendo, unas lo habéis leído y otras lo estáis leyendo, sabéis que Marx dedica un capítulo entero a las clases sociales. Y la clase proletaria no agota la clase de los trabajadores. La clase trabajadora es la que tiene trabajo. Pero para que la clase trabajadora vaya todos los días a la fábrica, el orden de explotación necesita poner por debajo del trabajador otras clases a las que el trabajador jamás quiera
acercarse. El lumpen proletariado. Toda esa clase de excluidos, miserables, lisiados, prostitutas, abusados, abandonados, que están ahí, que viven, que sobreviven, mejor dicho, a costa de la clase trabajadora y que sirven para disciplinar a la clase trabajadora. Y que sirven como advertencia. Sé bueno, muchacho, en la fábrica y cumple con tu horario y obedece al patrón. Porque como te quedes sin trabajo, vas a acabar ahí. Como decía un negro en Norteamérica, menos mal que hay mexicanos. Y el mexicano decía, sí, menos mal que hay sudamericanos, ¿no? Sí, en la escala del desprecio siempre es importante que haya alguien a quien mirar por encima del hombro para que no sientas que eres el último orejón del tarro, en este caso del tarro capitalista. Toda esa escala de jerarquía de desprecio que hay por debajo del trabajador sirve para disciplinar al trabajador y para recordarle cada día lo afortunado que es de tener un amo bueno que le pague un salario por las 10 horas de trabajo por las que entrega su vida, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que nos va a decir Butler? Que la criminalización de gays, lesbianas, heterosexuales, homosexuales y trans es el elemento disciplinador de la heterosexualidad normativa para recordarle al trabajador o buen padre de familia blanco y cristiano a dónde no debe caer si no quiere perder los beneficios de su posición. Dice Butler, a estas sexualidades, a estas maneras de vivir la familia, las relaciones sociales y la sexualidad, a estas maneras divergentes de entender la identidad, se las criminaliza en nuestra sociedad porque son funcionales, no solo al patriarcado, no, es que el patriarcado es funcional al capitalismo. El patriarcado es un elemento muy antiguo, pero que le ha venido como anillo al dedo al modo de producción capitalista, en la medida en la que permite reproducir la fuerza de trabajo y mantenerla disciplinada. El heterosexismo normativo sirve como el lumpenproletariado para mantener en su sitio las condiciones de explotación que necesita el capitalismo hegemónico. Así que le va a decir Butler a Fraser, ¿y te creías tú que lo de la sexualidad era meramente cultural? No sé cómo se os ha quedado el cuerpo. A mí, desde luego, se me quedó fatal cuando seguí este argumento, porque yo era más bien ortodoxillo. ¿Qué queréis que os diga? ¿No? En todo este asunto, ¿no? El casposillo en todo esto. Ya poco, porque ya por suerte me voy quedando sin pelo. Pero, en fin, me sentí reconocido en su parodia, ¿no? Y me di cuenta y me sirvió para tomar conciencia de la cantidad de cosas que se me habían pasado por alto, leyendo los mismos libros que ella, los mismos, ¿vale? Pero está claro que todos leemos desde nuestra zona de confort y leemos lo que encaja y solamente nos quedamos con lo que encaja con nuestros prejuicios
¿no? con lo que llegamos al texto. Por eso os quiero tanto a todas y os estoy tan agradecido. Porque si no fuera porque me obligáis a meterme con una lupa así de grande en medio de estos textos, no me enteraría yo ni de la mitad de lo que estoy leyendo. Así que sirva esto de homenaje a vosotras por obligarme a aprender todas estas cuestiones, ¿no? Tan interesantes. Pues bien, Jorge, adelante. un apunte, ¿no? Es que a mí me ha pasado algo parecido. A ver, yo tengo normalizado desde hace mucho tiempo, pues eso, los amigos gays, lesbianas, tal, ¿no? Y qué bien, ¿no? Pues es mi zona de confort. Entonces, cuando empiezas a leer todo esto y todas esas personas que no se identifican, ¿no? O sea, realmente que están en terrenos ambiguos, ahí sí que yo me he dado cuenta al leer ahora que eso lo tenía como cultural, realmente, pero lo he entendido ahora, o sea, al leerlo, ¿no? Y yo... Y para mí era cultural, en serio, pero estoy hablando de estos y estas que no están identificados, que no son binarios, que no, ¿no? Claro. Y digo, madre mía, no, y cuando ves toda la trascendencia que tiene eso y que te la están colando, o sea, literalmente, ¿no? Claro. Entonces, de verdad, es que estoy súper agradecida, insisto, porque es que de pronto eso que te pones las gafas de ver y dices, ¿será posible? O sea, todo lo que yo pensaba que era guay, ¿no? ¿Sabes? Que estaba en la onda. No, me siento totalmente identificado con lo que dices. Es decir, no puedo... Pero es que además, daos cuenta que yo cuando os recomendé leer este libro, os lo recomendé a partir de la primera lectura que yo hice. Pues no me enteré ni de la mitad, ¿vale? Yo que no pasé de la página 10. No me enteré ni de la mitad, ¿vale? Y no enterándome de la mitad, me pareció un libro estupendo, ¿no? Es decir, ¿no? Si yo hubiera sabido todo lo que había aquí, lo mismo ni me atrevía a meterme en él. Pero bueno, eso que dices que no habías caído en esto, a lo mejor no habías caído en la profundidad con la que ella evidentemente aquí lo analiza, pero es una verdad creo que a medias, ¿no? O sea, o a lo mejor es porque yo lo veo desde el punto de vista de los conflictos que surgen familiares con respecto a divorcios y demás. Yo conflictos familiares de lesbianas o de gays he tenido los menos. No es que no se les den, es que no acuden al sistema normal. Claro. No acuden porque entienden que están fuera, muchos de ellos, o la mayoría de ellos. Eso no obedece o que una persona dentro de la comunidad de gays, lesbianas o trans o lo que sea no se sienta identificado con ciertas políticas, no obedece nada más que a su sistema, a su forma de vida que viene determinada por su sistema económico. Cuando les preguntas realmente cuáles son sus problemas, siempre sus problemas no vienen derivados exclusivamente del rechazo, sino del rechazo dentro de unas circunstancias económicas en las que se encuentran. No te va a decir lo mismo el homosexual de un colegio de pago que el que viene de un barrio desfavorecido. Claro. Y no tenemos la misma presión las mujeres respecto a nuestra capacidad de tener niños en una situación o en otra. Siempre viene derivado del sistema económico y además también te lo reconocen. Lo que pasa es que en el carácter individualista del sistema capitalista, que también le ha venido todo esto, pues la familia se coloca por encima de todo. Claro. Y ahí es donde siempre se trata de separar. Claro, pero mi visión de la familia es distinta a la tuya, no tiene que ver con el sistema económico, porque lo que me estás diciendo es que estás atacando a mi forma de sexualidad, porque no hay una visión colectiva. Claro. Ella lo que está poniendo aquí el punto, Vander en este punto está poniendo el punto en que la visión debe de ser colectiva. No, claro. Y es donde nunca nos situamos. Claro, vamos a ver, ser una víctima, ser en este caso homosexual, gay, lesbiana, trans, tal, no te hace ser consciente de lo que te está ocurriendo
en absoluto. Es más, tú puedes reproducir perfectamente todo el esquema. Y cuando yo decía que no me había enterado de la mitad, quería decir de que a lo mejor eran cosas que yo me podían dar en el olfato, pero que no las tenía formalizadas. El problema es que no sé, bueno, a mí se me da el problema de que no lo puedo formalizar en una mesa en la que se dé este conflicto. Porque si tú hablas directamente con personas que tienen en sus vidas este conflicto, es como, no sé, en mi caso, pues, es que claro, ser mujer aquí es ya el conflicto inicial. Pero bueno, si tú te sientas en una mesa a hablar con personas desfavorecidas o que tienen carácter desfavorecidas por algún punto, pues porque sean o hayan sido objeto de abusos o cualquier cuestión de estas, o que hayan sido personas que hayan sido excluidas en su ámbito en el colegio, para no ponerlo entre gays, lesbianas o cualquier otra cuestión de carácter sexual. Es tanta la afección en las vidas propias que no se consigue la visión colectiva o desde un punto más alzado. Porque no puedes hablar, es incontestable. Cada una de esas personas tiene su propia vivencia y le ha atacado en su propia vida y le ha afectado y le afectará en su propia vida. Entonces eso no es viable, la teorización la puesta en común de experiencias, porque no se pueden situar por encima, nadie nos podemos situar por encima. Claro, la afección es directa y en directo. Por eso no puedes tratarlo. Solo cabe un trabajo colectivo. No se puede hacer... Si hay alguna cuestión en la que no hay salida individual, precisamente es esta. Claro, el problema que yo veo aquí, que siempre me encuentro, es si no lo puedo tratar con las personas en concreto que tienen el conflicto y solo lo puedo tratar de forma colectiva, pero cada vez que se habla de algo es como si les atacaras a ellos de forma personal. Nunca puedo teorizar sobre lo colectivo sin subirme a otro punto, desde otra perspectiva. Entonces parece siempre que estás por encima del bien y del mal, que es justo lo contrario de lo que uno quiere buscar. Y eso nunca sé cómo... O sea, no encuentro la fórmula para poder acercar posiciones aquí. Claro, si te colocas en un sentido filosófico escribiendo un libro y desde estrados, pues sí, claro, desde el púlpito tú puedes decir lo que quieras. Pero... Yo creo, Sara, que no puedes hacer nada, ¿vale? Estas cosas requieren un trabajo de conversión que solamente puede hacer cada uno. Es verdad que nos podemos ayudar en ese trabajo de conversión, como hacemos aquí en los seminarios, ¿no? Pues apoyándonos y ayudándonos con argumentos y ayudándonos a crecer, ¿no? Pero quien tiene que hacer el trabajo es cada persona por sí misma. Juntas podemos leer, pero la reflexión solo puede ser individual. Podemos discutir, podemos exponer, pero después de eso se corta la grabación o nos vamos a casa y viene el momento de la reflexión por la noche, cuando te vas a la cama. Eso solo lo podemos hacer cada una de nosotras sola. Y para eso tiene que haber un movimiento por parte del sujeto en la búsqueda de esa respuesta. No hay receta para eso. Recordad el mito de la caverna, ¿vale? El esclavo
es puesto de pie. El esclavo no se pone de pie por sí mismo. ¿Vale? Tampoco sabemos quién pone de pie al esclavo. ¿Vale? El esclavo es puesto de pie. Alguien lo pone. Es participio pasivo, ¿no? Siempre me llamó la atención a mí esa forma verbal que usa Platón, ¿no? Él es puesto de pie. Eso quiere decir, primero, que el que se da la vuelta por sí mismo no lo va a hacer. Tiene que haber algún impulso que lo mueve a darse la vuelta. Y otra cosa que nos dice Platón es que no va a ir hacia la luz por su propia voluntad. Es forzado. Porque todos queremos quedarnos en nuestra zona de confort. Todos queremos, el esclavo también quiere estar en su oscuridad, ¿no? Entonces yo te diría que no hay respuesta. Esto creo que es más bien del ámbito del psicoanálisis, de ahí el interés tan grande que ha tenido todas las investigaciones sobre psicoanálisis y política. Y por supuesto, y sin llegar a ninguna conclusión al respecto, ¿no? Es decir, porque hay algo que nos tiene que poner en marcha, no sabemos qué es, y por lo que merezca la pena hacer el esfuerzo para salir de la zona de confort. A veces es la amistad, a veces es el miedo, a veces es el amor, a veces es la pasión, no lo sé. Cada uno, y es más, me imagino que cada uno tiene sus espoletas, ¿no?, que lo disparan, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Yo creo que en el caso que tú estás planteando, que me parece interesantísimo lo que has dicho, creo que tú no puedes hacer otra cosa que escuchar y acompañar. Escuchar y acompañar. Escuchar, acompañar y apoyar. Pero si la otra persona no da el paso que tiene que dar, ya te puedes tú desgañitar y decir lo que quieras, que le sonará a chino. Me temo. Esa es mi opinión, ¿eh? No sé vosotras qué opináis al respecto. Yo también he sido un poco atrevido al decir esto, ¿no? No, es simplemente no, simplemente era un comentario a raíz de esta... Para mí esa reflexión ya se me produjo con Marx, ¿no? Hay reflexiones que te hacen abrir más la cabeza, más los ojos, ¿no? La reflexión de que solo valemos nuestra capacidad de reproducirnos, pues evidentemente es lo que ella está aquí poniendo otra vez de relieve y que evidentemente viene de Marx. Pero cuando tratas de teorizar sobre políticas de aplicación directa, en ejecución directa, con cuestiones tan medulares o tan centrales como es efectivamente la familia, que es en la que cada uno vivimos todos los días, y siempre evidentemente atacas a las vidas de las personas. Y si encima estás hablando de cuestiones de trascendencia sexual o de orientación sexual, pues va a un punto más allá. Por eso siempre entiendo bien que casen mucho estos movimientos diversos, porque se centran en un punto muy concreto y no miran el colectivo. Cuando uno trata de ponerse otra vez a mirar lo colectivo, que en este caso siempre va a ir directo a la forma de producción, a los modos de producción, al sistema económico, a tu forma a tu forma de ganarte la vida dentro de ese sistema económico, que es lo único que tienes, pues claro, no hay salida para que no te pongan su propio ejemplo.
Todos ponemos nuestro propio ejemplo. Y además él siempre acaba la conversación igual. Pongamos como ejemplo qué es lo que me quieres decir, concrétame. Pero claro, nos afecta de forma directa. Digo les porque es como si estuviera manteniendo un diálogo, no porque no me sienta identificada. Tú solo puedes acompañar. La formalización la tiene que poner el otro. No puedes hacerlo de otra manera. Pero lo mismo pasa en todos los planos de lo verdaderamente importante. Cuando llegamos a lo profundo, tú solamente puedes acompañar. El camino lo tiene que hacer la otra. Y a lo mejor no lo hace, ¿eh? Digo que lo tiene que hacer no quiere decir que lo haga. Quiere decir que, bueno, que lo hará si puede. Si puede. Pero os recuerdo que nadie se pone a leer El Capital. Nadie se pone a leer El Capital si tú no has estado mucho tiempo antes mascullando que lo tienes que leer. Y en un momento hay un grupo de frikis que lo está leyendo y dice, uy, pues voy a ver si por ahí voy a ver si por ahí consigo leerlo. ¿Vale? Es decir, nadie se pone por sí a hacer esas cosas. ¿Vale? Es decir, necesitas primero tener una motivación previa, algo que te haya movido, y luego necesitas el apoyo, el entorno favorable para poder hacerlo. Por eso Butler hace tanta insistencia en este concepto de solidaridad que ahora el feminismo llama sororidad, ¿no? Ese hermanamiento sobre el que construir ese espacio, nos decía Silvia López al principio, ese espacio seguro en el que poder hablar, reconocernos, construir, avanzar y crecer. Y poder ir formalizando poco a poco cada uno lo suyo en ayuda y compañía de las demás, de nuestras amigas. Ese es el espacio. Continuemos. Nos decía Nancy Fraser, perdón, y dale con Nancy Fraser, Butler. Jorge, perdón, yo quería hacerte una pregunta, si Sí, puede ser. Adelante, Nani. Yo he entendido que Fraser va a lo colectivo porque piensa que, bueno, que ahí hay necesidades que pueden alcanzarse. Y Butler pues está centrando en movimientos pequeños, que es lo que hemos leído, que tienen sus características. Hasta, bueno, ahora mismo tenemos esos americanos que viven actualmente en las caravanas, que es otro movimiento. Pero mi pregunta es la siguiente. Los objetivos a alcanzar en esa sociedad, en ese colectivo, que a todos nos preocupa, como son bueno, los derechos adquiridos y que vamos perdiendo, nos damos cuenta, o por lo menos la sociedad en la que vivimos, ya sea la americana, la nuestra, que los vamos perdiendo y no vamos consiguiéndolo. Entonces, esto me preocupa un poco y me hace pensar que sí, es muy hermoso lo que dice Judy Butler, pero no sé si es efectivo o con la prisa que querríamos nosotras, que a lo mejor ya no lo vamos a ver. Bueno, lo que ella está planteando es que si queremos unidad, no podemos excluir, ningunear ni subordinar. Y lo que ella está planteando es que si el reclamo de gays, lesbianas, homosexuales, trans es justo, debe ser defendido. Pero no defendido como el que se pinta el pelo de rubio o como el que decide ahora llevar falda en vez de llevar pantalones. No me fastidies. ¿Vale? Debe ser defendido porque es un modo de desposesión y precarización que es funcional al sistema capitalista. Y si somos anticapitalistas, defender las sexualidades alternativas y los modelos de familia alternativos al heterosexismo también es anticapitalismo. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Y no me vengas a decir que lo mío es un mero friquismo.
Yo vivo mi sexualidad como me da la gana y respétame. Y respétame porque soy tu compañero de lucha. Porque estamos en el mismo barco. No me expulses del barco, de la lucha social, porque me digas que soy un friki. Respétame porque estoy al lado tuyo. Y porque a mí, cuando llega la hora de precarizarme y de machacarme, me están machacando para disciplinarte a ti. Así que todo lo que a mí me emancipes, te estás emancipando a ti mismo. Porque todo lo que a mí me permitas vivir mejor es menos miedo que va a tener el heterosexual para poder llevar una vida en libertad. Así que no me ningunees en la lucha por la emancipación. Porque a mí me están masacrando para tenerte a ti bien ordenado en la fábrica. Ponte las pilas. Que yo no soy un friki. No solamente soy de los tuyos. Soy el pilar en el que se apoya el patriarcado para tenerte a ti en tu sitio. Así que si te quieres liberar tú, libérame a mí. El asunto, yo sé que lo he dicho de forma muy pasional, porque yo siempre que defiendo a un filósofo me pongo en su lado, ¿no? Pero es que creo que lleva razón. Es que además de ser el argumento de ella, creo además que es correcto. Independientemente de que seguramente, igual que el 80% de la clase trabajadora no sabe de dónde le vienen los palos, seguramente el 80% de los gays, lesbianas y trans tampoco saben de dónde le vienen los palos. Evidentemente. Una cosa no quita la otra. ¿Vale? Lo que está diciendo Butler es que los derechos sexuales y reproductivos son economía política. Tómatelos en serio. Y como la cadena se rompe por el eslabón más débil, el eslabón más débil es, en este caso, uno de los eslabones más débiles es las sexualidades alternativas. Defendámoslas y protejámoslas para poder aumentar la fuerza de la lucha anticapitalista. Fijaos que lo que está haciendo Butler no es un alegato cultural, ¿eh? Ella pretende ir al fondo de la lucha anticapitalista. Y decir, ¿tú quieres emancipación? Emancipa a los más débiles que tú. Porque toda cadena se rompe por el eslabón más débil. Esto se vio muy bien con la defensa del matrimonio de gays y lesbianas, el matrimonio de homosexuales. Claro. Porque a pesar de que los partidos liberales o neoliberales o de derechas siempre ponían el punto en que la legislación efectivamente manifestaba que el matrimonio solamente se podía dar entre un hombre y una mujer, y ponían lo llevaban hasta el extremo de entonces se va a poder llamar matrimonio al matrimonio de un ser humano con una cabra, o en fin, de estas barbaridades que suelen hacer. En realidad ahí de lo que se está hablando es de derechos económicos. El régimen económico matrimonial, el régimen ya establecido en el caso de divorcio, qué es lo que se hace con el patrimonio y con la familia, en cuanto a los hijos se refiere, lógicamente, y por tanto en cuanto a las pensiones que se deben un progenitor respecto de otro, y el derecho de sucesiones. Aquí no había esa cosa. Y por tanto también el pago de impuestos. Sí, porque el matrimonio es la institución en la que se funda todo este sistema, que es la familia, que es todo este sistema económico, al menos en este país. Y el derecho a no ser excluido del sistema económico por tu orientación sexual, en fin, claro, evidentemente, ¿no? Es decir, insisto que el capítulo del Capital, en el que habla de las clases sociales por debajo del proletariado, en este caso es central. Y recordemos además que proletario
que en latín es proletari, así es un invento de Marx, refiere a aquella parte de la sociedad que no tiene nada más que aportar que los hijos. ¿Vale? Y uno dice, no sé, a los hijos, ¿por qué? ¿Se los van a comer en hamburguesas? No, hostia, no. ¿Vale? No tiene nada más que aportar a los hijos como fuerza de trabajo. Explotable. Como fuerza de trabajo explotable. ¿Vale? Los proletarios en la Roma antigua era la clase social que solo podía aportar al fisco los hijos para el ejército. Claro, era un sistema esclavista. No sé, a nadie se le ocurría aportar proletarios a la industria porque no existía. ¿Vale? Pero los aportabas a las legiones romanas, ¿no? Sí. En el capitalismo, los proletarios, reelaborados por Marx, son los que no tienen nada más que aportar al Estado que los hijos. De donde veis el enorme impacto que tiene la sexualidad en la concepción de Marx. Seguramente Marx tampoco había formalizado todo esto, evidentemente, ¿no? Es decir, no estaba en su horizonte de problemas. Pero veis cómo es una consecuencia directa de su planteamiento, lo que estamos hablando. Claro que la sexualidad forma parte del modo de producción. Faltaría más. ¿Vale? ¿Continuamos, chicas? ¿Sí? Bien. Sí, además nos queda muy poquito. Nos queda esto de página. Siguiente parágrafo. Por tanto, dice Butler, si aceptamos que las formas de reproducción social, la sexualidad, forma parte del proceso de reproducción de mercancías, mirad aquí qué marxista se nos ha puesto Butler, ¿no? Como una fuerza productiva más, ¿cómo separar la sexualidad de la economía política? ¿Con qué bases es posible señalar como meramente cultural al cuestionamiento queer, homosexual, gay, señalando su opresión como un asunto de reconocimiento y no como algo material? Esto es lo que le está echando en cara Butler a Fraser. ¿En qué te basas para decir que eso es así si la sexualidad es un elemento central del proceso de producción de mercancías? El modo de producción sexual. Aunque Justus Interruptus Fraser admite que el género es un principio básico de estructura de la economía política, como trabajo reproductivo no pagado, no se pregunta por qué ni cómo se naturaliza la heterosexualidad normativa al tiempo que se declara aberrantes la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad. Butler cree que sería un error entender dichas producciones jurídicas, culturales, institucionales, como meramente culturales, porque esas formas alternativas de sexualidad son la contrapartida esencial del orden sexual de la economía política, porque lo económico ligado a lo reproductivo está necesariamente vinculado a la reproducción heterosexual. No hay trabajadores explotables sin niños, y no hay niños sin heterosexualidad. ¿Vale? Y además, si son pobres, mejor. No se trata simplemente de que la cultura oficial que expresa las formas económicas oficiales excluya las formas de sexualidad no heterosexuales, sino de que su persecución y eliminación resulta fundamental para el funcionamiento de esa normatividad previa. No se trata sencillamente de que ciertas personas sufran de falta de reconocimiento cultural por parte de otras. Se trata de que la producción e intercambio capitalista se basa en la naturalización de la diferencia heterosexual. Pedazo de texto el que nos deja Butler aquí. Yo no sé dónde estaba yo para no haberlo leído hasta que me habéis obligado, canallas. Dones culturales y materiales. Y aquí si le faltaba algún pinito a Butler, ahora además se mete con Lévi-Strauss. Y además creo que lo lee mal.
Además, creo que aquí se equivoca. Lleva razón, pero se equivoca. Como decía uno, se puede llevar razón con razones equivocadas, ¿no? En este caso creo que ella lee mal a Lévi-Strauss y saca de Lévi-Strauss unos argumentos que no están en Lévi-Strauss, pero también los discutiremos cuando lleguemos al momento, porque os pasaré el texto de Lévi-Strauss para que vosotras juzguéis también. Dice, en el marco de la teoría feminista, Lévi-Strauss incorporó al análisis del intercambio de las mujeres, incorporó el intercambio, repito, he leído mal. Lévi-Strauss incorporó el análisis del intercambio de las mujeres a la crítica marxista de la familia, jugando durante algún tiempo un papel paradigmático en el pensamiento marxista acerca del género y la sexualidad. ¿Sabéis que Lévi-Strauss, las que leísteis Tristes Trópicos, hizo su tesis doctoral sobre las estructuras elementales del parentesco? Lévi-Strauss fue un icono de los estudios de estructura en la segunda mitad del siglo XX y sigue siendo una de las cabezas más importantes de la historia de la filosofía y de la ciencia y de la antropología. Lévi-Strauss tiene un texto que se llama La familia, que os lo pasé, ni lo habréis mirado porque sois así de negligentes todas. Os lo pasaré de nuevo, no pasa nada porque yo soy muy insistente en estas cosas. Un texto cortito, que es un debate que él tiene con dos antropólogas más al respecto del origen de la familia y la sexualidad. Es un texto muy interesante, quizás ya un poco pasado de moda, pero aunque sea de modé, no quiere decir que no sea un texto tremendamente poderoso desde el punto de vista filosófico y antropológico. En este texto, Lévi-Strauss dice que el don, el dar las niñas en matrimonio por los padres, es un gesto de exogamia que va aparejado con el tabú del incesto. El tabú del incesto es el que prohíbe la relación sexual dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Mientras que las relaciones de parentesco suelen ser exogámicas, precisamente entregando las hijas como don a varones de unidades familiares externas. ¿Por qué? Porque antropológicamente, desde el punto de vista de la historia evolutiva de la cultura humana, la exogamia favorece el establecimiento de relaciones y el fortalecimiento de los grupos humanos frente a las amenazas exteriores. Si yo no practico la exogamia, no hago vínculo con grupos externos y cuando las cosas vengan mal dadas, tener un cuñado, tener un sobrino, tener un primo que esté en mejor posición que yo, me puede ayudar a sobreponerme a las contingencias que se presenten. La exogamia es un ritual, igual que el tabú del incesto, absolutamente cultural, faltaría más, pero que tiene efectos evolutivos en cuanto a supervivencia del grupo muy claros, y en la medida en la que tiene efectos evolutivos en cuanto a supervivencia del grupo, permite la reproducción de pautas culturales eficientes que sirven para la reproducción del grupo. De donde vemos que genes y memes, biología y cultura, se retroalimentan en este tipo de prácticas culturales, exogamia y tabú del incesto. ¿Y qué es lo que dice Lévi-Strauss? Que puede entenderse el parentesco como un intercambio de mujeres entre grupos. Pero también dice Lévi-Strauss, dice, pero no nos escandalicemos. Si fuera un matriarcado, podría entenderse como un intercambio de hombres.
¿vale? Lo importante es que, dice Levi-Strauss, es que las culturas humanas intercambian a sus hijos para poder establecer lazos de fortaleza y de subsistencia con grupos externos. Bueno, pues aquí Butler lo entiende solo desde el punto de vista del intercambio de las mujeres, que además creo que en más de una lectura feminista se ha leído así. He oído de alguna feminista teórica decir algo así como que los hombres primero se repartieron las mujeres y luego se repartieron la propiedad, o algo así, creo haber oído. Tengo que revisar mis notas. Si alguien recuerda de dónde viene esta frase, me lo dice. Y sobre ese argumento, entonces ella sigue diciendo, Levi-Strauss demostró que no debía considerarse el intercambio de mujeres bajo categorías culturales, yo he puesto entre paréntesis puras, ¿vale? Categorías culturales o económicas, sino que el intercambio produce un conjunto de relaciones sociales comunicando un valor cultural o simbólico a ese intercambio y asegurando las vías de distribución y consumo, excediendo las propias estructuras de parentesco. Es decir, la relación de intercambio de mujeres excede la relación de parentesco, porque esa relación de intercambio de mujeres y niños en los matrimonios permite establecer lazos económicos de intercambio, distribución y consumo de bienes que permiten el fortalecimiento de los grupos humanos. En esa línea, sigue diciendo Butler, los esfuerzos de los estudios queer, gays y lesbianos han tenido el efecto de cuestionar el vínculo establecido entre parentesco, reproducción sexual y sexualidad. Y por eso puede verse en los estudios queer un importante retorno y no una retirada a la crítica marxista de la familia. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento queer, homosexual o gay pone de relieve el valor económico del patriarcado y de la heterosexualidad. Y en la medida en la que lo pone de relieve, pone de manifiesto también por qué se persigue de forma tan denodada cualquier salida de tono de la sexualidad normativa. Las formas de sexualidad, dice Butler, pueden exceder y desbaratar los ordenamientos heterosexuales del parentesco y reproducción y así combatir la violencia con que se impone la identidad del sujeto y su subordinación al orden económico y social. Comprender esta violencia, la comprensión de esta violencia, nos permite comprender que la diferencia es un valor subversivo. Y que en tanto que subversiva, sigue siendo constitutiva de cualquier lucha. Hay que huir, nos dice Butler, de toda unidad o de toda aspiración a la unidad que caricaturice, desprecie o domestique esa diferencia. La diferencia es la promesa democrática que debe atesorar la izquierda. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Es que hasta cuando se equivoca, acierta. Sin palabras. José María, sí. Morgan creo que se ha suicidado. ¿Tú qué opinas? Está en el suelo, sí. No, está bastante claro ahora, ¿eh? Está bastante claro. Yo siempre había pensado que los beneficios fiscales a las familias numerosas o que el cheque bebé, pues era, que no sé, qué generoso es el Estado, ¿no? Con las familias, qué bueno. Pero no, es una manera pues eso, de fomentar la natalidad a costa de lo que sea, ¿no? O sea, se está financiando eso, ¿no? La creación de obreros.
Y el tema de los vientres de alquiler en pro de los gays es 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Bastante peor. Sí, peor, sí, sí. Sí, porque además, evidentemente, se trabaja con la mercancía, con los niños. No, con la mujer. Las mujeres. Y los Con la niños. mujer, que es un recipiente. Sí, sí, lo de la mujer que sea un recipiente, eso queda clarísimo. Es vasija andante. Jorge, ¿nos podías dejar la pantalla completa y así no? Ay, sí, perdón, que no me he dado cuenta, sí. Disculpa, que os tengo condenadas ahí. Ahí. Bueno, os voy a pasar el texto de Marx. No para que os lo leáis, no para que os lo leáis. Es por si alguien tiene culturilla general o se lo quiere arrear así a algún amigo, algún cuñado de esto, ¿no? Estas navidades. Os voy a pasar el texto de Marx, el texto de Engels y el de Levi-Strauss. Vale. Para mañana. Y además os lo paso subrayados. Sí, mañana. Para mañana. Os lo paso subrayados para que no tengáis que buscar, para que vayáis directamente al sitio donde está, ¿vale? Y así podéis cascarle a quien queráis. Una pregunta, entonces, lo que Vander dice aquí respecto de Levi-Strauss es que esto no lo he entendido muy bien. O sea, Levi-Strauss, si no recuerdo mal, lo que venía era a quitarle hierro, voy a intentar ser, o sea, sin formalizarlo mucho, ¿no? Quitarle hierro al tema del intercambio de mujeres, Claro. que era más en pro de una supervivencia del grupo, que lógicamente necesita a las mujeres. Ella aquí no está diciendo lo contrario. No, pero está haciendo hincapié en el intercambio de mujeres. Y no se da cuenta que Levi-Strauss está hablando de la exogamia, que no es lo mismo. Que si fuera un matriarcado, pues pasaría igual. Si fuera un matriarcado, sería un intercambio de chicos. Claro. Sí, pero es que él sí que lo expresa así. Levi-Strauss sí. Levi-Strauss lo dice clarísimo. Claro, de hecho, claro. recuerdo el pasaje, ¿no? En el que no recuerdo si era uno de los dirigentes de un grupo, ¿no? Que quería ponerse en matrimonio con una niña, Claro. pero para asegurarse, él pedía de alguna manera que eso se le concediera para asegurarse la supervivencia de su grupo, porque había, no sé, si eran 3 o 4 mujeres y no daban. Un nambicuara era, ¿no? Era Sí, no recuerdo si era un nambicuara o no. Sí. Pero sí, creo que sí. Es que claro, no iban cara al aire, básicamente iban cara al aire. Sí. No, Levi-Strauss lo está enfocando desde un punto de vista simplemente de evolución cultural, es decir, y que el grupo para sobrevivir necesita practicar la exogamia. Un grupo que funcione con endogamia está condenado al fracaso social, no va a poder sobrevivir. Un grupo para poder sobrevivir necesita establecer alianzas con las que mantenerse en el espacio geográfico con cierta seguridad. Y eso solo sí, pero que no había entendido que Butler dijera lo contrario, sino que... No, lo que pasa es que insiste mucho en el intercambio de mujeres y saca a Levi-Strauss un poco de contexto. Oye, a lo mejor no es así y yo he hecho una lectura demasiado rígida, también. Si queréis, como vamos a leer a Butler enterita la semana que viene, ahí veremos pues si a lo mejor me he excedido en el purismo de la lectura, ¿no? Puede ser, puede que yo haya leído lo que no había también, ¿no? En eso. También puede que la traducción no sea correcta. Ahí Clara también nos ayudará a ver si realmente están así o no están así lo que dice ella. Pero en todo caso, a mí lo que me hace gracia es que aun cuando yo llevara razón, el argumento de ella es correcto. Esto es lo asombroso, ¿no? Que se puede llevar razón hasta con razones erróneas, ¿no? Así que bueno,
Pues si queréis lo dejamos aquí y la semana que viene nos metemos con Butler a todo pistón. ¿Vale? Muy Muy bien. bien. Buena semana, chicas. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. las Hasta luego. martitas. Mañana. Venga, adeu. Bona nit. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias a vosotras.